Vamos a iniciar nuestro tiempo o reiniciar nuestro tiempo de oración. Digo reiniciar porque estoy reintegrándome a las labores. Gracias a Dios por este tiempo de vacaciones. Cargamos pilas y aquí estamos muy contentos. Está con nosotros el pastor David Silva, pastor de la Iglesia Bíblica Pescadores de Hombres. Pastor, me da gusto verte, algunos lunes sin verte, pero me da gusto tu regreso, Milton. Muchas gracias, pastor David. Así que adelante. Gracias, con ese pan espiritual. Claro que sí. Y sonríe a la cámara, por favor. Así es. Sonríe, sí. Y acá sonríame también, por favor. Ahí está, sonrisa. Adelante. Ahora sí. En algunas ocasiones la gente me ha preguntado por qué la vida cristiana es un esfuerzo incesante y cansado. Muchos de los cristianos que me han hecho esa pregunta viven sus vidas con mucha derrota, asisten a sus iglesias con mucho desánimo, miran a los demás y piensan que todos son una bola de hipócritas. La respuesta es que ellos aún no han entendido dónde está la verdadera victoria del creyente. La nueva criatura en Cristo debe vivir en el nuevo poder que ya tiene en Cristo. La Biblia dice, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora alcanzar la meta con esfuerzos humanos? ¿Han sufrido tanto para nada? Gálatas 3:3. Tienes que entender que la vida cristiana está diseñada para vivirla únicamente en el poder del Espíritu Santo. No podemos vivirla en nuestras propias fuerzas. Cuando tú dices sí se puede, la carne te enseña que no se puede. Es por eso que se vive en derrota. El mismo pecado controlándote, tal vez hasta has prometido no volver a emborracharte. Y fuiste muy sincera contigo misma y con los demás, y les prometiste a tus seres queridos y a ti misma no volver a hacerlo. Pero de repente te volviste a ensuciar del lodo del pecado. Sí, te volviste a emborrachar. Y eso te causa una frustración contigo misma. Tal vez te sientes hasta coraje contigo misma. Pero déjame recordarte que tú no puedes ser libre del pecado en tus propias fuerzas. Dios te ha dado el Espíritu Santo para que por medio de ese poder puedas ser libre de la adicción de la borrachera. Solamente Jesucristo te puede hacer libre. Escucha esto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Son palabras de Jesucristo. Juan 8. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Quien te hace libre es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Escucha esto. Hace algún tiempo conocí a un hombre joven, que en su adolescencia él se había hecho un adicto a las drogas, al alcohol, y sobre todo tenía una tremenda adicción a la inmoralidad. Todo eso lo llevó a una profunda depresión. Él mismo se decía, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué me siento tan miserable, tan vacío, tan solo? Muchas veces él mismo llegó a pensar que esta vida no vale la pena vivirla. Un día ese hombre tuvo un accidente en un auto. Se andaba muriendo en el accidente. Y eso lo hizo pensar en que hay un Dios y que ese Dios quería algo con él. En una ocasión, mirando al cielo, le dijo a Dios, ¿quién eres? ¿Cómo te puedo llegar a conocer? Ese hombre asistió a una iglesia, donde le ayudaron a leer la Biblia, y por medio de las Escrituras ese hombre creyó que Jesucristo es el Salvador, que Jesús vino a perdonar a cualquier hombre pecador, no importando el tamaño del pecado. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Dios le perdonó sus pecados, sí, todos sus pecados por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Ese hombre comenzó a experimentar la libertad. Jesucristo lo hizo libre de las drogas, del alcohol, de la inmoralidad. Ese hombre se casó años después con una mujer maravillosa. Dios le dio una hija preciosa. Ese hombre, que no merecía nada, solamente por creer en Jesús, ha experimentado el más grande gozo que nada ni nadie en la tierra puede dártelo. Si tú estás siendo esclavo del pecado, esclava del pecado, y estás atrapada igual que él, déjame decirte que Jesús puede y quiere hacer lo mismo contigo. Solamente lo que tienes que hacer es creer en Jesús. Sí, cree, arrepiéntete de tus pecados y por medio del fiel y justo vas a ser perdonada. Escucha esto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo.
y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por Jesús. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero volvemos a Gálatas otra vez, cuando Pablo le dice, tan necios sois, después de haber comenzado por el Espíritu, pretenden ahora alcanzar la meta con esfuerzos humanos. La Biblia dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El propósito de Dios es que el Espíritu Santo te controle, te capacite, te haga disfrutar de todo lo que ya tienes en Cristo, de todo lo que ya es tuyo como hija de Dios, y coheredera juntamente con Cristo. Dios quiere que andes en victoria, sí, esa victoria que Dios te ha dado por medio de su gracia, que es Jesucristo viviendo en ti. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8 habla de esto. En otras palabras, todo lo que Dios le ha dado a Jesús también es tuyo. Eso es la gracia de Dios. Ay, gloria a Dios, amén por esto. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice Romanos 8:37. Dice que somos más que vencedores, Pablo. Sí, había pasado hambre, desnudez, peligro, espada. Y también dice que como ovejas de matadero. Y andaba en victoria. La mirada de Pablo estaba en Jesús. Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. La victoria ya es nuestra, es tuya. Ya nos entregó la victoria en Cristo. ¡Qué tremenda gracia! No hay duda que es por gracia y sobre gracia. Ahora bien, aquel que puede obrar en abundancia en ti y en mí, mucho más de todo lo que puedes imaginar y pensar, y pedir y desear, según el poder que hemos recibido por creer en Jesucristo. Ese poder es para que obre en ti por medio de la fe. Un principio muy importante que tenemos que recordar tú y yo. Es como una pregunta, ¿cómo empezamos la vida cristiana? Sí, ¿cómo empezamos para llegar a ser un hijo de Dios? ¿Recuerdas que fue por fe? Simplemente creer que Jesús es mi Salvador. Y nos arrepentimos y nuestros pecados llegaron a ser perdonados y llegamos con lágrimas a sus brazos. Pues ese mismo principio de fe tenemos que vivir la vida cristiana. Sí, por fe. Sí, dependiendo en el Espíritu Santo, en la unión que tienes en Cristo. Sí, esa unión que ya tienes tú en Jesucristo. Esa nueva vida que hoy tú puedes experimentar en Cristo. Porque el Evangelio se revela a una justicia que proviene de Dios. Una justicia que es por fe y para fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. No trates de empezar por la fe y querer terminar en la carne. Eso es una derrota segura, tu caminar como cristiano. ¿Cómo vivimos por el Espíritu? Dejemos también que el Espíritu nos guíe. Gálatas 5:25. Pero al que se une al Señor, se hace uno. Un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Así que por medio de esa unión que tienes en Cristo, ahora vive la vida de Jesucristo morando en ti. Siendo el mismo espíritu con Él, podrás vivir la vida cristiana, como Dios manda y requiere. El Espíritu tiene que ir formando cada pedacito de la vida de Jesucristo en ti, en tu caminar. Ir formando la vida espiritual en ti, que día a día puedas ir disfrutando la libertad que Dios te ha dado. Y no sigas llevando una vida en derrota, en pecado, en amargura, por no conocer el principio de fe que es la victoria tuya en todo momento. Tu única posición es permanecer en la inquebrantable fe del Hijo de Dios, de modo que Él conduzca las cosas hasta su fin. Pero no olvides que esa es la única forma en que funciona, es por fe y para fe. No hay ni un fragmento en que tú puedas hacer para hacer real la vida de Jesús en ti. No puedes. Tú, aunque trates y te contraesfuerces, no vas a poder. Separado de Jesús nada puedes hacer. Jesucristo te ha dado el Espíritu Santo, en el cual fuiste sellada al creer en Jesucristo para que Él te capacite, te guíe, te ilumine
y forme la vida de Jesucristo en ti, así como en mí. Si has estado en derrota, no importa, levántate, mírate a Jesús, mira a Jesús, pídele perdón, recuerda y quiere vivir su vida. Escucha esto, yo soy la vid, usted es una rama, el que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Así que comienza a confiar en Jesús, Él te va a salvar y Él te va a capacitar para vivir la vida cristiana como quiere. Amén.